Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando la bendición de nuestro Dios en todas y cada una de las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Agradecidos de Dios por su oportunidad, o por esta oportunidad que nos da de unirnos en este día. Día que por supuesto todos de alguna manera directa o indirecta hemos declarado el mejor día de nuestras vidas, así que por esa razón agradecidos de Dios. Y bueno, el domingo pasado terminamos un tema bien interesante que lo llamamos colisión o choque de verdades. Esa colisión y choque de verdades nos trajo muchas verdades que a su vez chocaron con otras verdades para producir otras verdades, pero lo importante de todo esto es que nos va llevando paso a paso para alcanzar esa verdad en la que todos de alguna manera deseamos vivir. ¿Ok? Hay personas que hablan de verdades relativas, otros que hablan de verdades absolutas. En fin, pero siempre es eso, el choque de verdad. Hablamos también del el poder de la información que produce ese poder del pensamiento y que vamos poseyendo o adquiriendo esos poderes, el poder de la información y el poder del pensamiento que nos va ayudando a formar nuestro carácter a lo largo y ancho de nuestras vidas. Hoy voy a formar una base, ¿ok? O unos fundamentos sobre los cuales vamos a crear una base posteriormente, a los fines de hablar de un tema que por años ha sido muy controversial, pero que en la medida del tiempo, de una u otra forma, la Biblia nos lo va esclareciendo. Siento que es mi responsabilidad en este tiempo como predicador de gracia, como conocedor de algunas verdades de la gracia, como hombre de principios, que manejo algunos principios, no es que los manejo todos, pero que manejo algunos principios sobre los cuales procuro con diligencia moverme, caminar, enseñar, vivir. Entonces, sobre esa base y en esa responsabilidad, quiero hoy, valga la redundancia, responsablemente crear unas bases que por supuesto va a ser como una especie de introducción para luego desarrollar un tema que es de nunca acabar, como todos los temas bíblicos. Sin embargo, nos van a ayudar a tener claridad en lo que respecta a ese tema que por supuesto voy a hablar hoy. Y es importante porque cuando nosotros leemos las Escrituras, y más allá cuando la estudiamos, y pretendemos de alguna manera extraer alguna enseñanza que para este tiempo sea aplicable sobre una verdad, debemos tomar en cuenta este fundamento que hoy les voy a dar, esta inducción, por así decirlo, y a la vez introducción para crear esa base. ¿Ok? Bueno, sin más, voy a comenzar a darle paso a paso, a fungir más como predicador, fungir como maestro, o sea, esa parte de maestro que nos va llevando paso a paso, que nos va orientando, que nos va direccionando y que posteriormente nos guía de alguna manera. Bien, iniciamos con lo siguiente. Son muchos los casos en la historia bíblica o la historia que nos narra la Biblia en los que mujeres, recuerde siempre que cuando se habla de mujer en la Biblia, siempre se trae, es el símbolo o la representación de la iglesia, de la iglesia como tal, como la que va a formar el cuerpo de Cristo.
Entonces son muchas las historias narradas de estas mujeres que naturalmente fueron estériles. Sin embargo, estas mujeres, por medio de la intervención divina de nuestro Padre Eterno, se embarazaron para luego dar a luz a grandes hombres que a su vez engendraron nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones marcaron un hito, marcaron una historia y impactaron su mundo y hoy día siguen impactando el nuestro. Algunos lo toman desde el punto de vista religioso, otros desde el punto de vista tradicional, otros simple y llanamente como algo histórico. Pero indistintamente de la forma en que la humanidad lo tome, indudablemente que estas mujeres ayer estériles y luego que dieron a luz a estos hombres que impactaron el mundo, el caso de Abraham, el caso de Isaac, el caso de el mismo Jacob, el caso de Samuel, el profeta Samuel, y así muchísimos otros que narra la Escritura, Sansón. Estos hombres impactaron su mundo, pero nacieron de mujeres que en un tiempo fueron estériles y que por supuesto necesitaron la intervención divina de Dios. Entonces, cuando tú tomas eso como un ejemplo, tú dices hoy que aparentemente hay vidas desde todo punto de vista, personal, profesional, económico, empresarial, ministerial, eclesiástico, que pareciera que son estériles, y de hecho lo son, porque no dan el fruto o lo que ellos requieren o lo que ellos quieren hacer. Tienen una visión, tienen un proyecto, lo comienzan, trabajan por ese proyecto, hacen muchísimas cosas por ese proyecto y al final no tienen el resultado esperado. Entonces, ellos de alguna manera se sienten estériles. Y cuando esa esterilidad aparece en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que nos vemos improductivos, se hace necesario entonces la intervención divina. Hace necesario que nos comuniquemos con esa fuente que sabemos que lo tiene todo. Como dije el domingo, el Ein Ot Milvado, nada está fuera de Dios. Sí. Saber eso, internalizarnos con esa fuente, nos ayuda entonces a intimar con esa fuente, nos ayuda entonces a que la intervención divina se haga presente y la esterilidad desaparezca y que lo que nosotros podamos producir de una u otra forma impacte, traiga influencias positivas a las nuevas generaciones. Así que si tu vida ha estado de alguna u otra forma improductiva desde tu punto de vista y no ves los resultados, entonces hay una fuente. Nada está fuera de él. Hay una fuente a donde recurrir, como lo hizo Ana, la madre de Samuel, como lo hizo Abraham, como lo hizo el mismo Isaac y como lo hizo el mismo Jacob, hijo de Isaac. Y así sucesivamente, para que esas grandes cosas que van a nacer, una vez erradicada la esterilidad, va a impactar al mundo, o va a impactar tu mundo, y vas a hacer una nueva historia, creando nuevas generaciones, nuevos entes en las distintas áreas de tu vida. Espero que esto haya quedado de alguna manera claro. Ahora bien, la influencia que estos grandes hombres ha sido tan poderosa que hoy se habla de ellos como si fuera ayer, como que si eso hubiese sucedido ayer, y se sigue hablando de ellos porque ellos influenciaron, ellos tuvieron una influencia positiva, poderosa. Ahora bien, el punto de vista del pastor José Silva es indudablemente que estos hombres y mujeres fueron marcados
por un predestino. Óigase bien, indudablemente que estos hombres fueron marcados por un predestino, por una presciencia, por un previo conocimiento. Indudablemente que estos hombres, Dios preparó para ellos lo que se conoce como una providencia divina. Esto es algo que está desde mi punto de vista, pero que yo creo que no tiene ningún tipo de discusión. Ahora bien, ¿qué es lo que se discute o lo que ha entrado en controversia, ha sido debatido y cuestionado, inaceptado inclusive por algunas corrientes teológicas? La predestinación. La predestinación es un tema, es una doctrina, por así decirlo, que ha traído muchísimas discusiones, debates teológicos, y la gran mayoría de las corrientes teológicas no las reciben como tal, sino parcialmente, como que sí, como que no, y le buscan aristas. Pero lo cierto es que la predestinación como tal es indudablemente algo netamente escritural y que no la podemos dejar pasar por alto. Si nosotros aceptamos que los cielos y la tierra, que fueron creados por Dios, el mar y todos los que en ellos hay, podemos aceptar ese, bien pudiésemos también aceptar que todo lo creado conforme al acuerdo de Dios y de sus principios, que luego han sido descubiertos inclusive por la ciencia, por la antropología y muchísimas otras ciencias del mundo moderno, entonces, ¿por qué no aceptar la predestinación? Y a eso vamos a crear una base el día de hoy, porque la gente habla de predestinación y no sabe lo que dice. Los teólogos han hablado de ellas, pero no profundizan porque quieren meterle su fuerza, sus ideales, lo que ellos creen, a mí me parece, y entonces aplican una cantidad de textos bíblicos que concuerdan, pero la predestinación es mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos creer. Pongo el ejemplo, fíjate. En Génesis capítulo 1, que lo sabemos todos, versículo 1 dice, o establece, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos, es porque estaba en otro lugar que no eran los cielos. Si creó la tierra, es porque estaba en otro lugar que no era la tierra. Entonces, ese lugar, ¿cómo lo llamaremos? Ese lugar hay que darle un nombre. Y ese nombre es la eternidad. Es decir, que Dios en eternidad creó los cielos y la tierra. Es decir, que Él es mayor que todo lo que Él creó. Sin embargo, nosotros aceptamos eso. Creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sin embargo, no aceptamos la predestinación. Fíjate, voy a seguir por allí. Versículo 26 al 28 del mismo Génesis dice que Dios creó, dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a su semejanza. Y que este hombre, que lo que significa tanto una cosa como la otra es que él fuese el representante, este hombre pueda hacer 5 cosas fundamentales, que son fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Esas 5 cosas, o sea, fue un mandamiento quíntuple. Mira, fructifícate, multiplícate, llena la tierra. Luego vas a sojuzgarla y a señorear sobre ella. Bueno, nosotros sabemos la historia de Génesis capítulo 1, ha sido repetida muchísimas veces, capítulo 2 y capítulo 3. Pero llegamos al capítulo 9 del libro de Génesis y en el primer versículo Dios le dice a Noé, en un nuevo mundo que se iniciaba, le dice,
vas a fructificarte, vas a multiplicarte, vas a llenar la tierra, pero las otras dos cosas, que es sojuzgar y señorear, no se las dice. ¿Por qué? Porque ya el hombre había entrado en una etapa de degradación. Y en esa etapa de degradación no podía ni sojuzgar ni señorear, no podía ser el señor de la tierra. Es decir, que lo que es la sojuzgación y el señorío se perdió por años, por miles de años. Entonces el hombre comenzó a tenerle miedo a los que antes él dominaba, como a las fieras, la misma naturaleza. Bueno, y pasaríamos aquí un siglo hablando de eso. Pero en el capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 10, para aquellos que anotan, porque aquellos que les gusta estudiar la palabra, Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre muchísimas cosas que se perdieron, se perdió la autoridad divina delegada por Dios a la humanidad en la persona de un hombre llamado Adán. Entonces, la autoridad se va perdiendo, se fue degenerando, pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. Es decir, que Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario y luego con su resurrección, recuperó las otras dos partes que le faltaron a Noé, o mejor dicho, que le faltó a Noé de lo que Dios había dicho en el principio. Es decir, que la autoridad de sojuzgar y de señorear se nos fue de vuelta. Eso forma parte de nuestra predestinación. ¿Ok? Entra parte de nuestra predestinación. Escuche bien. Yo estoy haciendo un recuento, ¿verdad? Estoy creando unas bases. Fíjate bien. Hoy día, en la tierra, el humano ha perdido, o mejor dicho, ha tergiversado, y los que hoy ejercen autoridad lo hacen bajo la influencia de sus propios instintos, creando leyes que cada día se alejan de la verdadera justicia, se alejan de la verdad, y por ende, en lugar de dar libertad, son leyes que oprimen. ¿Por qué? Porque están alejadas de la verdad, están alejadas de lo que Jesús dijo. Recuerda que Jesús lo dijo antes de morir, por supuesto. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, cuando tú oyes estas palabras, tú enseguida dices: oh, la humanidad. Pero si entre otras cosas, cuando Dios creó en el espíritu al hombre, porque una cosa es crear y otra cosa es formar. En el capítulo 1, versículo 26, él habla de la creación del hombre, y en el capítulo 2 habla de la formación del hombre. Son dos cosas distintas. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Él formó al hombre del polvo de la tierra, pero lo creó en el espíritu, a la imagen y semejanza de él, para que lo representara. Bien, fíjate bien. En Efesios, quiero que vayas llevando la secuencia porque estoy creando una base. En Efesios capítulo 1, versículo 1, ¿cómo se le llama la carta a los Efesios? Todos los teólogos del mundo coinciden en esto. Epístola a los Efesios, o la carta a los Efesios, o a Éfeso. Pero eso es una forma genérica de expresar las cosas, de conceptuar las cosas. Porque cuando tú comienzas a leer el libro de Efesios o la carta a los Efesios, la carta tiene un destinatario, cosas simplemente básicas. Y en el destinatario habla primero de quién es el que escribe la carta, que es Pablo. Y luego dice que va dirigida
a los santos y fieles que están en Éfeso. Es decir, no es la carta a Éfeso, sino es la carta de los santos y fieles que están en Éfeso. Pero nosotros todos lo generalizamos. Pero cuando vamos a estudiar algo, hay que definir y especificar. Y aquí está claro. La carta no va dirigida a Éfeso, como a todos los habitantes. Va dirigida a unas personas en específico. Es decir, es como hoy día se oye, los venezolanos, no, discúlpame, los venezolanos no. Son algunos venezolanos, pero no son los venezolanos. ¿Ves? Nos meten a todos en el mismo, y como dicen por ahí, pagan todos juntos por pecadores. No, eso no es así. Eso no es así. Eso es un decir, es un coloquio que a la larga se ha convertido como en algo cierto, pero que no es verdad. O sea, y yo tengo que salir y decir esto y marcar con autoridad lo que es, porque no lo estoy inventando. Agarra el libro de la carta a los Efesios, que genéricamente dice epístola a los Efesios o a Éfeso. No es la carta a Éfeso. La carta va dirigida a los santos y fieles que están, específicamente a un grupo de personas que tienen que tener una clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Son santos y son fieles. Ojo, aquí no entra la mentalidad de religiosa de decir, oh, es conmigo porque yo he sido santo, porque yo he sido fiel. No, nosotros ni somos santos desde el punto de vista tradicional, ni tampoco somos fieles. Ahora dice bien claro, santos y fieles en Cristo Jesús. Es decir, que en Él la fidelidad, la santidad de ese ser nos envuelve, nos subsume. Por eso dijo Él mismo, Juan 15:1, lejos de mí nada pueden hacer. ¿Viste? Se cae en 2000 años de soledad. Se cae en 2000 años de tradición. O sí, que somos santos, que somos fieles. No, amigo. Entonces, las teologías han invertido dinero, años en enseñarnos de que debemos ser fieles. Cuando Pablo dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y estamos subsumidos dentro de su fidelidad y dentro de su santidad. Es decir, que nada de lo que yo haga me hace más santo, nada de lo que yo haga me hace más fiel, sino solamente que Él me haya subsumido. ¿Y cómo fue esa subscripción? ¿Cómo fue, pastor? Dígame, explíqueme. Bueno, más adelante te lo dice. Luego te dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Viste? Yo no escogí ser cristiano, yo no escogí ser hijo de Dios. Él me escogió como hijo. ¿Lo ves? Ah, no, pero yo levanté mi mano y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Bueno, tú puedes haber hecho lo que tú quieras, pero en su prognosis, en su presciencia, en su predestinación, en su previo conocimiento, en su providencia, Él te escogió. Y mira lo que dice. Antes de la fundación del mundo, es decir, antes de Génesis 1:1, ya Él me había escogido. ¿Cómo se entiende eso? Ahora, ¿quién discute eso? Los que quieren por ahí estar discutiendo y hacer youtuber y que lo vean y que lo oigan. Esos son los que discuten. Pero esto no tiene discusión posible.
Esto simplemente tiene aceptación. Aceptación, no discusión. ¿Lo ves? Entonces, dos cosas bien interesantes. Número uno, la carta va dirigida no a Éfeso, sino a los santos y fieles que están en Éfeso. Dos, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nos escogió en eternidad. ¿Lo ves? Ahora bien, vamos a dar otra cosa aquí bien clara. Que entra en el tema que vamos a llamarlo, entendiendo, este tema lo vamos a llamar, entendiendo la predestinación. Entendiendo la predestinación. Ein od milvado, nada hay fuera de él. Lo que está pasando en el mundo, Trump, Bukele, los nombrables y los innombrables, eso están dentro de ese mover de Dios. Es Dios quien mueve las piezas. Aunque nosotros creamos que nos estamos moviendo y esto lo hice yo, esto lo logré yo, Dios de alguna manera lo está permitiendo, porque Él va a reunir, lo dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 10, dice que reunir todas las cosas en la dispensación, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Nada hay fuera de Él. Entonces fíjate, en Hebreos capítulo 11, que no lo sabemos de memoria, entre otras cosas, dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían por la palabra de Dios. Fueron hechas de las que no se veían por la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros fuimos formados, a nosotros se nos delegó un poder, que es de crear sobre lo ya creado. Porque Dios crea de la nada. En el Bereshit bara, Dios crea de la nada. En el Bereshit bara, Él creó los cielos y la tierra. Pero Él nos dio un poder a nosotros, que es el poder Hashem, que es hacer sobre lo ya creado. Entonces, por esa razón, hoy debemos preguntarnos, ¿qué es lo que ejerce mayor influencia sobre nosotros? Una buena pregunta, porque si soy predestinado, si voy a entender la predestinación como tal, de forma general, de forma específica, de forma de alguna manera clasificada, ¿qué es lo que ejerce mayor influencia en mi vida? Porque yo debo estudiarme. Yo dije hace unos años atrás, yo hablé sobre la autoevaluación o la coevaluación. ¿Por qué digo auto y co? Porque es bueno que yo me autoevalúe, pero yo a veces yo mismo me hago trampa. Me evalúo y me doy 20 puntos. Pero cuando yo permito la coevaluación, yo permito que otros que estén alrededor mío, que ven mi actuar, mi hablar, mi andar, mi caminar, por ejemplo, mi esposa, mis hijos, mi familia más cercana, ellos pueden coevaluarme. Y estoy seguro que mi autoevaluación, que saqué 20 puntos, a lo mejor con ellos saco por debajo de 10. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar a formar carácter si soy honesto conmigo mismo, por supuesto. Vamos a continuar con esta base o con este fundamento. Entonces, nuestro actuar hoy ha sido influenciado en gran manera por la crianza. Dentro de la crianza está la cultura, están los principios, están los valores, e incluso la religión con la que me criaron. Está también la formación, la parte escolar, la parte estudiantil, la parte universitaria. Está, por supuesto, el medio ambiente, que de alguna manera influencia
en mi vida. Entonces, todas esas cosas, ese cúmulo, hoy somos y actuamos según el cúmulo de, yo lo llamo axiomas, yo no sé cómo lo llamaría usted, pero ese cúmulo de axiomas son los que hacen de alguna manera que nos han formado directa o indirectamente. Yo tengo influencia del medio ambiente, yo tengo influencia de las personas que laboran de alguna manera como compañeros de trabajo, influencias de las personas que están a mi alrededor, tengo influencias políticas, sociales, económicas, religiosas de parte de mi familia. ¿Ves? Ay, mijo, tienes que conformarte. Ay, mijo, confórmate con esto. Ay, mijo, arrópate hasta donde te alcance la cobija. Entonces tú creces con una cantidad de palabras que están en tu mente, que te están formando, y de alguna manera eso sale, porque eso está en tu inconsciente que no lo puedes borrar. O sea, aquí ningún psicólogo me va a enseñar, me va a decir, tienes que borrar lo que está en tu inconsciente, porque nosotros no fuimos diseñados para olvidar. Más bien fuimos diseñados para recordar, no fuimos diseñados para olvidar. Por eso, olvídate de esto, no olvidamos. Eso está ahí. Y nosotros también tenemos un inconsciente colectivo que viene desde nuestros ancestros. Todo eso es un cúmulo de axiomas, llamo yo, que influyen en nuestro comportamiento. ¿Ves? Van influyendo directa o indirectamente. Por tanto, debemos, en la medida de nuestras posibilidades, oído, aclarar y en lo posible definir nuestro destino en la visión del predestino de Dios. Oye, agarra eso, muchacho, como dicen los... ¿Ves? Debemos de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, wow, ¿quién no tiene influencia? Yo fui criado con mucha influencia. Y hoy día yo todavía me acuerdo de mi mamá, de todo lo que me decía, y siempre digo, como decía mi mamá, como decía mi filósofo, Entonces para mí eso es cotidiano, tanto cosas positivas como negativas, pero todas ellas me fueron formando, y yo estoy formado de eso. Ahora yo debo, ahora que soy un lector o un estudioso, vamos a decir lector, estudioso suena como si fuera muy profundo, ¿no? Yo soy un lector de las Escrituras, entonces yo debo, en la medida de las posibilidades y de mi entendimiento, aclarar y en lo posible definir, oído con esta palabra, definir nuestro destino, mi destino, en la visión del predestino de Dios, en su prognosis, entender su prognosis, su presencia. Ya va, espérate un momento, pero ciertamente tengo un cúmulo de axiomas en mi crianza, en mi formación, en mi educación, en el medio ambiente. Pero ya va, yo tengo un predestino. Entonces, el aclarar eso y lo llevo, y cuando lo llevo me pregunto, ¿estoy entendiendo mi predestino? Yo estoy en un lugar, en una posición, o haciendo unas cosas que fueron predestinadas por Dios, o simplemente fue impulsado por esa crianza, por ese tienes que hacer, no te duermas, no te dejes dormir en los laureles. Y tenemos ese poco de influencia. Dígame, ahorita con los influencers, con los youtubers, con los motivadores que salen a diestra y a siniestra por todos lados. Ahorita todo el mundo es motivador. Hay una locura. Entonces, ¿cómo vamos a llamar este tema, pastor? Lo vamos a llamar entendiendo la predestinación. Pero no entendiendo la predestinación desde ese punto teológico, yéndome por allá. Espérate un momentico, ya va. Espérate porque el apóstol fulano de tal dijo. Espérate porque el profeta dijo. Espérate. No, hermano. Sino entender mi predestino. Estoy
en el lugar, estoy en el nivel, estoy con las personas predestinadas por Dios. ¿Estoy haciendo algo que está predestinado? ¿O me estoy dejando mover por las influencias que de alguna manera mi pasado, mis estudios y todo lo demás han influido sobre mí? ¿Qué está pasando en mi vida realmente? Esa es una buena pregunta. Ajá, pastor, ¿y cómo definiría usted esto? Bueno, yo dije que iba a comenzar hoy a crear unas bases. Y las bases son las siguientes. Empezamos. Primero, alinear mi palabra o las palabras con las que yo hablo, las que yo digo, entendiendo lo que establecen las Escrituras, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me digo, ya va, ¿tengo palabra de Dios en mi vida? Lo primero que tengo que preguntarme, porque el predestino mío no lo hice yo. Según Efesios, fui predestinado desde antes de la fundación del mundo, ojo, en Cristo Jesús. Yo soy santo y fiel, no porque yo soy santo y fiel, porque yo aprendí en teología lo que es santificarme. Nada de lo que yo haga, ayuno, vigilia, oración, no sé, nada de lo que yo haga me santifica, nada, sino que yo he sido santificado, subsumido en la santidad de Cristo Jesús. Así que deja de estarte robando la gloria. Entonces fíjate, es alinear mi palabra, lo que yo digo, en oración, en confesión, en declaración, en cánticos, en decretos, en conversación, con lo que yo he entendido sobre la predestinación en mi vida. Ojo con eso. ¿Ves? Yo estoy tratando de personalizar los que han generalizado. ¿Por qué? Porque es mi vida. ¿Entiendes? Es mi vida. Es mi vida, mi vida. ¿Ves? Entonces, que fui escogido para salvar el mundo. Yo no fui escogido para salvar el mundo. Yo fui escogido para salvar mi mundo. Y cuando yo entienda que salvo mi mundo, mi influencia, como la influencia de los santos hombres de Dios que pensaron, que hablaron y actuaron bajo la dirección del Espíritu Santo e influenciaron su mundo, su familia y luego a generaciones. Así sí, pero si yo voy a influenciar generaciones sin haberme influenciado a mí mismo. Eso lastimosamente es lo que nos han enseñado. Entonces hay una cantidad de personas que están siguiendo hombres que hablan de la palabra de Dios, hablan acerca de la palabra de Dios, pero no hablan palabra de Dios, no hablan la voz de Dios en este tiempo. Fíjate. Entonces, yo fui primero a entender que debo alinear mi palabra, mis pensamientos. Mis pensamientos son formados de la información. Poder de información, poder de pensamiento. Yo voy a hablar lo que mis pensamientos me digan que hable. Y los voy a hablar consciente o inconsciente. Entonces, voy a alinear. Y como voy a alinear este pensamiento, las palabras, digo, un momento, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero esa imagen fue tergiversada. Lo dice el capítulo 5 del libro de Romanos. Esa imagen fue tergiversada. Pero el capítulo 8 del libro de Romanos me da un aliciente y establece lo siguiente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto no es que me tropecé y dice, eso me ayuda bien. Y pasó esto y eso me ayuda bien. No. Y luego especifica, porque ahí es donde está el problema, que nosotros generalizamos todo, pero no especificamos.
Y sabemos que los que aman a Dios, en primer lugar es amar a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, predestinación, presciencia, previo conocimiento, previsión divina y todas las demás cosas, conforme a su propósito son llamados. ¿Viste? Ya especificó. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. No es así. No es así generalizándolo. ¿Por qué? Porque hay que especificar. Las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si usted es un llamado pero no conforme al propósito de Dios, ese versículo no es para usted. Si usted vive en Éfeso, hablando de Éfeso, llámese hoy Venezuela, Portugal, Francia, Alemania, pero usted no forma parte de los santos y fieles en Cristo, tampoco el mensaje es para usted. Tampoco la carta es para usted. No, Dios no hace excepción de personas. Hermano, eso es un cuento de nunca acabar. Porque a veces no sabemos lo que significa hacer excepción de personas. Hacer excepción de personas lo que significa es que Dios no pone a nadie arbitrariamente por encima de otros como lo hacen los hombres. Eso es lo que significa esa palabra. Ay, vale. Ese es el problema de las enseñanzas generalizadas y las enseñanzas especificadas y por ende clasificadas. Ahora fíjate, luego sigue diciendo, porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, en eternidad, antes de Génesis 1:1. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora aquí entra algo, hay un choque de verdades. ¿Cuál es ese choque de verdades? Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿A cuál hombre? Adán. Entonces generalizamos y todo el mundo dice hoy, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Yo soy hecho a su imagen y semejanza. Pero aquí me está diciendo que fue lo que antes él conoció y lo predestinó, no para que fuesen hechos conforme a la imagen de Génesis 1:26, sino de Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo, porque fue el único que terrenalmente trajo la representación, fue el que pudo representar a Dios, ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces ahora Dios dice, como no entendieron el ser igual, semejantes a mí, ahora les pongo que sean semejantes a mi Hijo. Entonces el referente es Jesús, humanamente hablando. Fuimos escogidos para ser conforme a la imagen que Él representó, que es la misma de Dios. Pero como nosotros nos vamos por allá, entonces Dios dice, no se vayan por allá. Yo los voy a traer por aquí. Aquí es donde quiero verlos. Eso es predestinación. ¿Quién discute eso? ¿Qué teólogo me puede discutir a mí eso? Ahora bien, eso es lo primero que yo te puedo decir el día de hoy. Lo segundo que te puedo decir, y con esto terminamos la base de hoy, para continuar este tema que yo sé que no es fácil de entender, por eso se llama entendiendo la predestinación. Como segundo, tienes que saber que hay adversidades, o te lo voy a personalizar más, hay adversarios. Desde el punto de vista
tradicional y religioso nos enseñaron que hay un diablo. Y nos enseñaron que hay un Satanás, que es el mismo. Pero la palabra diablo quiere decir engañador y la palabra Satanás quiere decir adversario. Entonces nos enseñaron que todas las cosas que no pasaban era culpa del diablo si eran malas. Y las buenas eran culpa, vienen de Dios. Entonces nos enseñaron estar en controversia contra un ente satánico, diabólico, antagónico, espiritual, externo, que influye sobre nuestras vidas. Y nos la pasamos reprendiendo a ese diablo y pasamos años reprendiendo a ese diablo. Y el diablo siempre ahí. Eso es lo reprendíamos hoy y volvía mañana. Lo pateábamos hoy y volvía a venir otra vez. O sea, una cosa de locos. Pero nunca nos enseñaron, que es lo que te voy a dejar plasmado hoy. Nunca nos enseñaron que nosotros tenemos adversarios internos que son más poderosos que la adversidad externa. Hay un principio, no voy a decir principio, hay una premisa psicológica que dice que mi mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. Es decir, como está mi mundo interior, así está mi mundo exterior. Por eso es que cuando tú llegas a una casa y ves todo en orden, tú dices, oye, aquí hay personas que tienen mentalidad de orden. Pero cuando tú ves todo en desorden, tú dices que hay personas que tienen mentalidad de desorden. O sea, mi mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. Ese es un pensamiento psicológico. Pero fíjate, entonces, tenemos que saber en segundo lugar que tenemos adversidades o tenemos adversarios. Pero que nuestros adversarios, más de yo estar pendiente de la adversidad externa, debo estar pendiente de mi adversidad interna. ¿Cuáles son mis adversidades internas? Te las voy a decir, que a lo mejor lo has leído y han pasado así como si nada. En el capítulo 3, versículo 21 del libro de Filipenses, ahí establece que nosotros tenemos un cuerpo de humillación. Es decir, que tenemos un cuerpo que cuando hablo del cuerpo me refiero al soma, a esa parte, al sarx, ligado con el soma en griego, que son los deseos desordenados. Y que este cuerpo ala hacia un lado. Y entonces es un cuerpo de humillación. Es decir, hay un ser espiritual, eterno, viviendo en un cuerpo que procura humillar, que procura llevarte por sendas que no son las correctas. Y el otro enemigo interno que tenemos es el alma. Ay, pastor, no diga eso, que el alma es eterna, el alma se va para el cielo, pastor. Es el alma. Es decir, las cosas que conforman, o las partes que conforman el alma, mi mente, consciente, subconsciente, inconsciente, donde están asentados todo lo que yo he recibido, incluso desde antes de nacer. En mi gestación, oía cosas, decían cosas. Y yo fui recibiendo todo esto, todo eso, y me fui formando. ¿Lo ves? Entonces, todas esas cosas están allí. Y yo lucho, quiera o no quiera, constantemente contra el cuerpo de humillación, no contra el diablo, contra el cuerpo de humillación y contra esa alma, es decir, pensamientos, sentimientos, emociones, toda la parte psicoemocional. Y lucho también contra mi voluntad. Porque hay cosas que yo quiero hacer, capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Ves? Pero consigo con otra ley, que es la ley de mi mente, la ley de mi cuerpo, que me impulsa a hacer lo que no quiero hacer. ¿Viste? Ya la imagen del diablo comienza a desaparecer y dice, no.
No es cuestión de yo estar reprendiendo al diablo, sino es cuestión de tomar conciencia de que soy un ser espiritual, pero que vivo en un cuerpo de humillación, que quiere sujetarse, o mejor dicho, que tiene un alma que quiere sujetar, que quiere opacar. Entonces todas esas influencias son las que afloran como impedimento, o mejor dicho, que limitan para que lo que yo entiendo de la predestinación se proyecte, para que lo que yo entienda de la predestinación se manifieste. Porque si fui predestinado por Dios, como dice la Escritura, Él se hizo pobre para que yo fuese rico, y yo veo que las riquezas de alguna manera están limitadas. Yo digo, hay algo que está sucediendo, no se llama diablo, no se llama Satanás, pero se llama adversidad interna con la cual yo debo vencer por los axiomas que formaron mi forma de ser, y debo irlas venciendo paso a paso hasta que aflore lo que Dios predestinó para mí, porque la Escritura establece que yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Si yo no estoy andando en esas buenas obras preparadas de antemano, es porque hay limitaciones, hay limitantes que yo debo superar. Y para superarlas, debo entenderlas, comprenderlas y entender lo que es la predestinación para mí. Bueno, ahí les dejo eso como una base para que la próxima semana podamos de alguna manera desarrollarlo. Si queremos entender lo que viene en la próxima entrega, repasa nuevamente lo que dije hoy. Vamos a hacerlo con conciencia, quitando un poco la religiosidad y tomando un poquito de conciencia de decir, ya va, es cierto, nada de lo que yo haga me hace santo, sino que yo soy santificado en la santidad de Cristo. No es que yo sea fiel, sino que fui subsumido en la fidelidad de Él. Y comienzo ahora a entender que nada de lo que yo haga me hace más o me hace menos, pero debo entender que hay unas limitantes que están dentro de mí, no fuera de mí, y que una vez que las vaya quitando, voy a ir abriéndome paso para entender la predestinación y vivir en ella. Fácil. No es fácil. Entonces las dos cosas que te dejé en primer lugar hoy como las dos primeras para entender la predestinación. Una es alinear la palabra que yo estoy diciendo con lo que Dios predestinó para mí. La oración, la confesión, la declaración, los decretos, los cánticos. Los cánticos, sobre todo los cánticos. A veces cantamos cosas que están bien alejadas de lo que es la predestinación de Dios. Y luego entender que hay adversidades, pero que son más las adversidades internas que las externas, que mi mundo interior refleja mi mundo exterior. Sencillo no es, pero que sin embargo, si lo logramos entender, te dejo 2 o 3 pensamientos que los he dicho en otra oportunidad, pero te los dejo para no fundamentar, sino para corroborar un poco lo que dije. Lo primero que puedo dejarte es: lo que se posee en el espíritu no se puede sostener por la carne. ¿Ves? Dios me hizo santo. ¿Ves? Entonces yo no puedo sostener la santidad haciendo cosas con la carne. Es decir, voy a ayunar, voy a vigilar. Oh, no ore hoy, Ave María Purísima. No he hecho la oración que corresponde el día de hoy. Oh, estoy en pecado.
No puedes retener, no puedes sostener lo espiritual con lo carnal. Sencillo. Otra cosa bien interesante es que yo lo escribí así, pero hoy lo puedo, mañana o pasado lo puedo modificar, porque muchas veces tú escribes conforme a la palabra que te llega. Dios no busca gente perfecta. Si estás procurando ser perfecto, estás perdiendo el tiempo. Dios no busca gente perfecta, sino gente que le crea, que crea su palabra. Es la palabra la que te va perfeccionando con el tiempo, no tus acciones. Tercer pensamiento que te dejo hoy. Lo que estés dispuesto a dejar atrás, o lo voy a decir de otra manera, lo que estés dispuesto a dejar hoy determinará cuán lejos puedes llegar mañana. Lo que estés dispuesto a dejar hoy determinará cuán lejos puedes llegar mañana. Bien, te declaro muy bendecido, un tema un poco que hay que razonarlo, hay que releerlo, reestudiarlo, retomarlo, reiniciarlo y sobre todo mucha conciencia. No agarrar las cosas porque la agarré y porque son así, porque lo dijo el pastor, no. Esto es de estudio, de lectura, de conciencia, de honestidad. ¿Ok? Bien, te declaro muy bendecido, declaro que la gracia, el favor y la bendición de nuestro Padre Eterno se siguen manifestando en tu vida. Recuerda siempre que los obstáculos más que estén afuera están adentro. Hay que irlos venciendo paso a paso, tomando conciencia, ¿ok? Sabiendo que afuera nunca vamos a encontrar justicia, pero la justicia de Dios está intrínseca en nosotros porque vive en el Espíritu y el Espíritu de Dios nos tomó como templo y morada de Él. Por lo tanto, mientras que el Espíritu de Dios esté en nosotros, la justicia de Dios ha de ir manifestándose paso a paso en la medida que avancemos. Yo los declaro muy bendecidos, declaro la gracia y el favor de Dios sobre su vida y sobre todas las cosas que andemos en las obras que Él preparó, entendiendo cómo lo hago, pastor. Voy a alinear mi oración, mi confesión, mis cánticos con lo que yo he entendido que es la predestinación en mi vida. Recuerda que antes de alcanzar a los que está afuera, debo procurar alcanzarme a mí mismo. Y mientras así lo haga, estaré dando pasos de victoria y pasos de triunfo que nos traerán el objetivo deseado, que es alcanzar lo que ya Dios alcanzó para nosotros. Pero nosotros estamos andando en ello. No andamos en el camino hacia la perfección, sino que andamos en el camino de la perfección. Muy bendecidos todos. Fuerte el abrazo. Hasta la próxima semana.